Qué buen texto que acabamos de escuchar. Un texto que claramente nos habla de este tiempo que estamos celebrando como iglesia, tiempo de resurrección. Y si pudieron seguir atentamente la lectura que nos hizo Judith, quizás podríamos pensar en los distintos personajes que allí había. El mismo Jesús, María Magdalena, Juan y Pedro. Por lo menos son los que vemos más en acción. Y traten de pensarse dentro de ese momento y de pensarse como parte de esa historia. Como unos minutitos, como un juego de imaginación, como metiéndonos de vuelta en esto que hoy celebramos, pero que hasta ese momento los discípulos, quienes seguían a Jesús, no sabían. Y si uno se empieza a meter unos minutitos en esas sensaciones, en esa vivencia, en esas emociones, en ese desconcierto, en eso que estaban viviendo, seguramente podríamos decir, entre otras cosas, en búsqueda de la esperanza perdida. De alguna manera, los discípulos, las mujeres, los que seguían a Jesús, habían perdido la esperanza, no comprendían todavía cabalmente qué les pasaba, qué había sucedido, cómo que que era el Mesías de repente terminó en una cruz muerto injustamente. Él nos dijo que iba a resucitar, pero ¿qué es eso? ¿De qué se trata todo esto? Tratemos de pensarnos en esa situación. ¿Cómo impacta la muerte de Jesús? Las ilusiones que tenían, la incomprensión de lo sucedido. ¿Cómo se apodera de ellos el sentido de pérdida, de duelo? La sensación de desesperanza. ¿Alguna vez lo tuvieron? Imagino que sí. Este sentido de desesperanza, el resultado de pensar, lo que nos pasa cuando vivimos la desesperanza, como que pensamos que hagamos lo que hagamos, nada nos va a sacar de esta situación. La desesperanza cuando se apodera de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, es como que haga lo que haga, ¿para qué? Si total, esto va a seguir todo igual. Yo voy a seguir igual. No va a haber ningún cambio posible. Habrá que aguantársela, habrá que ver cómo seguimos. ¿Sí? Una resignación vacía, una resignación llena de desesperanza, un sentido grande de impotencia que nos confunde, nos perturba y que también hace que deformemos la realidad, construimos nuestra propia realidad allí basado en esa desesperanza. Piensen en los discípulos, María Magdalena, que estaba viviendo esta desesperanza de esta pérdida del Mesías que hasta ese momento había sido glorioso, pero que ahora había muerto en una cruz, estaba en una tumba. Pensemos en nuestras desesperanzas. Cuando nos hemos sentido realmente perturbados por ella, agobiados por ella, impotentes por ese sentimiento de desesperanza. Estas cosas cuando nos atraviesan el cuerpo, estas emociones, este sentimiento, estas concepciones en nuestra cabeza y en nuestro corazón, cuando nos atraviesan el cuerpo es como que nos inmovilizan. La buena noticia es que solo la fe puede cambiar el rumbo de la desesperanza.
La gran noticia que tenemos como iglesia es que solo la fe en Cristo puede transformar la desesperanza en una esperanza real y cierta. Es por eso que podemos celebrar que Jesucristo ha resucitado. Es la gran noticia que tenemos para compartir, que solamente en la fe en Cristo se derrumba toda desesperanza para abrirse un horizonte lleno de una nueva esperanza. Allí, el texto que cuando leíamos al principio, muy a la madrugada, seguramente en la oscuridad de la madrugada, María fue al sepulcro. Va al sepulcro cuando todavía era oscuro, de madrugada. Era el primer día de la semana, dice el texto. Y es lindo poder comparar, es lindo digo porque de alguna manera Dios está mostrando cómo Él iba a transformar a partir de ese momento nuevamente la historia. En Génesis, el primer libro de la Biblia, comienza diciendo, en Génesis 1, todo era caos, tiniebla. Y en el primer día dijo Dios que haya luz y hubo luz. ¿Cómo ese antiguo pacto en Jesucristo se vuelve a abrir en un nuevo pacto, en una nueva creación, en una nueva oportunidad? Jesucristo es el que hace alumbrar nuestra vida desde la gracia de Dios. Por eso que en esta semejanza que podemos encontrar en los textos bíblicos, de alguna manera Dios sigue insistiendo en su amor para con la humanidad. Sigue perseverando con sus brazos abiertos por gracia y por amor y misericordia a nuestra vida. Lo que quiere hacer Dios es que en medio de vidas abatidas y llenas de desesperanza podamos conocer a aquel que puede transformarla, aquel que puede darle una nueva luz a nuestra oscuridad, Jesucristo. Y si Jesucristo es la nueva creación de Dios para nosotros, es el nuevo pacto para nosotros, es la nueva oportunidad de Dios para nosotros, hoy tenemos esta gran noticia para vivirla y para compartirla. Y esta es una noticia que compartimos desde la fe y vivimos desde la esperanza. Compartimos de la fe porque creemos aún no habiendo visto. Dios obra, ¿sí? Aún cuando no nos demos cuenta, cantábamos en esta mañana. La gracia de Dios está antes inclusive de que nosotros nos demos cuenta que Él está abrazándonos con su amor. La gracia de Dios no necesita que nosotros nos demos cuenta o que nosotros creamos en Él para que Él nos dé de gracia. Su gracia es eterna, es abundante. La gracia de Dios es el regalo amoroso que Él tiene para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos esa gracia en Jesucristo, es que nos abrimos a la experiencia nueva de Dios, a esa nueva creación que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida. A eso nuevo que Dios tiene planeado para nosotros, a ese propósito original que tiene Dios en su corazón con tu vida, con la humanidad. Por eso que esto se vive en fe y se proclama en esperanza, porque esperamos que así como Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, vuelva en algún momento. No sabemos ni el día ni la hora, pero que vuelva a rescatar a la humanidad, a su pueblo. Y en este proceso de vivir esta esperanza cristiana, muchas veces nace desde la desesperanza. Hay un autor que dice, vamos a Dios, no tanto por la admiración primeramente, sino vamos a Dios por la desesperación. No vamos a Dios porque, ¡uy, qué bueno que es conocer a Dios! Sino que vamos por la desesperación y después nos damos cuenta qué bueno es conocer a Dios. Este proceso de la desesperación a la esperanza, de la desesperanza a la esperanza cristiana. Cuando
a la desesperación muchas veces, y quisiera brevemente mencionar como un hilo de un proceso posible de desesperación a la esperanza cristiana. Muchas veces dentro de la desesperación lo que nos ocurre es que en vez de encontrar rápidamente la luz de esperanza, lo que nos aparece es algo peor. Cuando uno muchas veces quiere buscar dónde afirmarse, aparece una situación en medio de ese agotamiento y esa desesperación que nos lleva a sentirnos más desesperados, más entrampados. Se suma otro hecho peor al que habíamos vivido. ¿Cuántas veces no ha pasado que uno dice, uy, esta semana fue terrible, el lunes me pasó esto, el martes me pasó esto, el miércoles? Como que cada día iba desencadenando en algo peor y uno no sabe dónde termina ese algo peor y ya tiene hasta miedo, susto de enfrentar cada mañana. En el día a día no pasa nada, pero cuando esto persiste día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras año, eso va quitándonos vida. La desesperación nos quita esta vida abundante que Jesús nos vino a regalar. Por eso, un texto que quiero compartir con ustedes, este Romanos 4:18, que justamente cuando a la desesperación se le suma una desesperación nueva, una situación nueva peor, Romanos 4:18 nos recuerda esto. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó, fe y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como le había dicho, así de numeroso será tu descendencia. Una esperanza que se resiste a toda desesperanza. Una esperanza que lucha contra toda esperanza. Una esperanza que se sobrepone una y otra vez. El proceso de la esperanza cristiana lleva primero esto, a tener una esperanza sobre otra esperanza, aun cuando los momentos de desesperanzas parecieran que quieren apoderarse de nosotros. Podemos decir, como dicen Romanos, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Y si ustedes, volviendo al relato de María, este que nos leyó, y de la resurrección que nos leyó Judith, la primera noticia que trae María a los discípulos no es el de la resurrección. La primera noticia que lleva es una mala noticia. Era peor que la anterior. No solamente que murió en la cruz, no solamente que estaba en el sepulcro, sino que ahora se robaron al cadáver. No está más. La primera noticia que trae era peor que la anterior. O sea, cada vez los sucesos iban de peor en peor. Por lo tanto, el miedo cada vez se apoderaba más. Uy, mira qué terrible que son que ahora además se han robado a Jesús. El segundo punto que quisiera ver en este proceso, que insisto que no es el único, no es la única manera de entenderla, sino es una manera a partir del texto de poder reflexionar esta palabra del Señor para nuestra vida. La persistencia en buscar una salida, la capacidad y la fuerza para luchar. Cuando vivimos situaciones de desesperación tras desesperación, de desesperanza tras desesperanza, donde parece que la noticia que traemos es una mala noticia tras otra peor, allí la persistencia de buscar una salida. Y esto no es obra que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Es la gracia de Dios. Es allí donde la gracia, regalo de Dios para nuestra vida, eso es rápidamente el favor de Dios para nuestra vida, eso es rápidamente la gracia, el favor de Dios para nuestra vida nos regala esperanza, porque ya no hemos quedado sin capacidad de persistir frente a ese hecho que una y otra vez nos hace tambalear. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Padre y Dios, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia.
tanto el consuelo eterno como la esperanza, la buena esperanza, nacen, es dada por Dios. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, hay algo que podemos nosotros decir, podemos tener esperanza, pero esa esperanza humana tiene un fin. Esa esperanza humana, ¿sí? Cuando se cansó de luchar, baja los brazos. Mas la esperanza que viene de Dios por gracia, por favor de Dios, nos hace levantarnos una y otra vez, más allá de las distintas situaciones, de malas situaciones y de malas noticias que hemos podido recibir. Y es lo que hizo María. María no se quedó solamente con esta noticia de que se han robado a Jesús, sino que al decirlo esto, volvió Pedro, o Pedro salió corriendo para ver, y salió Juan también corriendo para ver si era así, real, y ella podía haber quedado allí con los demás discípulos, desparramada por el abatimiento, pero decidió también ir nuevamente. Decidió ir nuevamente. Una mujer perseverante. Es decir que María iba sufriendo dolor tras dolor por esta muerte y desaparición de Jesús. Es la gracia cuando se acaba nuestra fuerza, la que vuelve a llenarnos de una esperanza que uno diría, no sé por qué tengo esperanza frente a todo lo que me pasa, pero logro dar un paso más, logro avanzar. Eso se llama regalo de Dios, favor de Dios. Que podamos ser agradecidos en ese momento. Es difícil, pero que podamos ser agradecidos cuando no hay motivo alguno aparentemente para estar agradecido, no hay motivo alguno para estar con esperanza, pero igual nuestro corazón, nuestro interior, nuestra fuerza que viene de Dios nos llena de decir, vamos a seguir, vamos a dar un paso más, vamos a seguir manteniéndonos en fe. El tercer pasito de este proceso es como esto viene sostenido por la gracia, esa esperanza viene sostenida por la gracia, nos sorprendemos cuando realmente aparece esa lucecita, cuando aparece ese horizonte, cuando aparece ese camino. Porque estábamos sostenidos no por nuestra propia esperanza, sino por la esperanza que viene de Dios, que nos ayuda a creer contra toda desesperanza. Por lo tanto, cuando aparece esa luz de esperanza, ese horizonte posible, es como que nos asombra. Dice Romanos 12:12, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Alegrarse, gozarse en la esperanza, soportar el dolor, el sufrimiento y mantenerse vivo, avivado en Dios, en la oración. Mientras ella se arrodilla cerca de la tumba con los ojos seguramente llenos de tristeza, de lágrimas, me refiero a María, Dios la sorprende allí de una manera inesperada, de una manera que ella no se lo esperaba justamente. Ve dos ángeles, pero no se da cuenta que hay dos ángeles allí. Ve a Jesús, pero al principio no se da cuenta que era Jesús. Es más, cree que es el que él cuida el huerto. Y entonces, cuando le pregunta por qué está llorando, por qué está triste, María, que no reconoce todavía a Jesús en ese momento, aunque él le está hablando, dice, si vos sos el hortelano, si vos sos el que cuida el huerto, debes saber qué pasó con el cuerpo de Jesús. Decime dónde está, no quiero saber más nada. Solamente decime dónde se lo llevaron. Pero el asombro de María
no viene cuando Jesús le pregunta esto. El asombro de María viene cuando Jesús, el resucitado, el Cristo, la llama por su nombre. Cuando le dice, María, es allí donde ella le dice, Raboni, maestro. Es allí donde ella se da cuenta. Hasta ese momento no se había percatado de lo que estaba pasando. Su asombro es mayúsculo, porque se da cuenta que María, se da cuenta que Jesús la está llamando, la está convocando. Por eso, este momento de asombro es poderoso en el Señor. Yo te invito a que vos puedas pensar en este momento, antes de pasar al último pasito de esperanza cristiana, en esos momentos de gran desesperación, si has podido escuchar de alguna manera que Dios te nombra de una manera que solamente Dios te puede nombrar. Que Dios te llama de una manera que solamente Él te puede llamar. Porque te hace vibrar de una manera especial. Porque Él conoce el modo, el tono, cómo decir tu nombre, para que llegue a lo más profundo de tu ser. Y se despejen todos los miedos. Y caigan toda la desesperanza. Para abrirse un tiempo nuevo en tu vida. Un horizonte de luz en Cristo. Hasta ese momento no había pasado nada diferente. Pero cuando Jesús la llama por el nombre, todo empieza a ser diferente. Pensá en esos momentos que quizás desesperado, has estado casi hasta molesto y enojado con Dios, casi que no lo reconocías aunque te estaba hablando al lado tuyo, como María creyendo que era el cuidador del huerto. Y Jesús te estaba hablando allí y no te dabas cuenta hasta que en un momento hay algo que hace arder tu corazón, porque te das cuenta que Él te está reconociendo y te está llamando. Y hoy, nuevamente, Jesús te está llamando. No importa tu nombre, Él te conoce. No importa tu vida, Él sabe todo de vos. Él no te pregunta por tu pasado, Él te muestra su amor. Él no te pregunta en qué cosa estás desesperado. Él te quiere mostrar esta esperanza que nace desde la fe. Y en este tiempo de resurrección, una vez más el Señor nos llama como iglesia y te llama a tu vida para que puedas vivir esta esperanza que nace de la fe. Que vos puedas sentir en esta mañana, tanto los que estamos aquí o los que estamos escuchando por el canal, que Jesús nos llama por nuestro nombre. Y uno diría, no, si yo no hablo con Él, ¿cómo Él va a saber mi nombre? ¿Cómo va a saber quién soy? Él lo sabe. Y allí Jesús se presenta por primera vez como resucitado a esta mujer. La primera que reconoce al resucitado, la primera que ve al resucitado es María Magdalena. Y entonces uno podría decir el otro punto de la esperanza para poder animar y a vivir esta experiencia maravillosa. Esta situación de desesperanza que trae luego esta esperanza asombrosa en Dios es para compartir con otra gente
que está agotada, agobiada, llena de desesperanza. Una esperanza cierta, verdadera, que nos abraza con amor y aún en Jesús nos llama por nuestro nombre. Que esa esperanza que brotó en María, que la hizo correr nuevamente, ahora sí, hacia los discípulos, no para contarle otra mala noticia, sino para contarle esta maravillosa noticia. Ha resucitado. He cambiado mi vida porque he visto al Señor. Que podamos decir una vez más en esta mañana, he cambiado mi vida, ha transformado mi vida porque he conocido a Jesús. Y esta mujer que había sido dañada muchas veces por el enemigo, lo podemos buscar, no lo leemos ahora, pero en Lucas 8:2, donde Jesús la había liberado, María Magdalena, esta mujer que había sido muchas veces abatida, tenía el gran privilegio de ser la primera que veía a Jesús cara a cara al resucitado. Esta gran noticia hizo que su corazón explotara de alegría, tal como dice Romanos 15:3, que el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que haya esa esperanza como lo había en María. Solo para ir cerrando este tiempo de compartir la palabra de Dios y reflexionar. Lo más importante no han sido mis palabras. Lo más importante es lo que vos podés llevarte en tu corazón. Lo más importante no es lo que pudimos haber dicho desde este púlpito. Lo más importante es lo que el Espíritu Santo haya dicho a tu vida. Y anhelo, y es mi oración y seguramente la oración de muchos de los que estamos aquí, que hayamos escuchado esa voz del Espíritu que te llama por tu nombre en medio de tus luchas y tus desesperaciones, para que te dejes asombrar por ese maravilloso amor y tengas ganas, el deseo de compartirlo a otras personas, tal cual lo hizo María. Porque esta fe cristiana se vive solamente por la fe, porque viene como regalo de Dios. No es la fe de luchar todos los días, no es la fe en el dicho de porque es lo último que nos queda, la esperanza es lo último que nos queda. Es la fe que hace que brote una esperanza, porque es lo mejor que nos queda, porque es brindada, ofrecida por el mismo Dios en nuestra vida. Que el Señor te llene de esta esperanza cristiana, te llene de esta presencia de Cristo, te llene de su amor y haga una vez más vibrar en tu corazón al Cristo resucitado. Amén. Buen Dios y Padre amoroso, queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque hoy celebramos con alegría, porque sabemos cómo termina la historia, que vos resucitaste, que vos moriste por nosotros, pero que resucitaste al tercer día. Te rogamos, Señor, que vos sigas hablando a nuestros corazones, llamándonos por nuestro nombre, que podamos sentir que vos nos nombrás, Señor, porque nos conocés con amor eterno y querés darnos lo mejor, y lo mejor siempre viene cuando estamos en ti. Bendícenos como iglesia para compartir la alegría de la resurrección en medio de tiempos de desesperanza y dolor que vivimos, porque en ti tenemos la gran semilla de transformación, Cristo el Señor. En Él oramos. Amén. Amén. Yeah.